Hola, bendiciones para todos. Y bueno, seguimos estudiando el libro de Pentateuco. En estos últimos videos estamos en la vida de José y quería dar un último estudio sobre la vida de José, centrándonos un poquito en esta meditación sobre una vida que da fruto. Se le dice, su padre le dice a José que era una rama fructífera, ¿no? Una rama que había dado fruto. Vamos a mirar un poco y creo que esto nos da una cierta enseñanza de cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana. En estos tiempos han florecido muchos ministerios que tienen que ver con el éxito, la prosperidad, la autoayuda, los pactos, ¿no? De si vos das tanto, Dios te va a dar el doble o 10 veces más. Y la Biblia nunca nos habla de esto. Siempre nos habla de que la vida cristiana es una vida que pasamos por pruebas, por luchas, y aún en esas luchas y en esas pruebas nosotros damos frutos para el Señor, ¿no? Ese es un poco el resumen de lo que es la vida cristiana. Hace unos cuantos años atrás, un hermano que ya está con el Señor, escuchando una predicación que yo estaba haciendo un domingo a la mañana, yo digo algo en la predicación que quizás no era el centro de la predicación, pero me sale esa frase de decir, ¿por qué nos es todo tan difícil? No recuerdo ni el mensaje que estaba dando, seguramente estaba hablando de las pruebas y de las luchas, y en un momento dado yo suelto esa frase, ¿por qué todo nos es tan difícil? Muchas veces tan duro, tan difícil. Nuestra vida familiar, nuestra vida de trabajo, en la iglesia, porque a veces no va todo como por una autopista, ¿no? Y pasamos por pruebas, por luchas, por dificultades, tenemos que subir montañas. Y esta hermana estaba pasando por una situación de salud complicada, y yo llego ese domingo después del culto y estaba comiendo con mi familia y este hermano me llama por teléfono. Me dice que quería hablar urgente conmigo, él vivía cerca de mi casa y se vino ese día para casa y estuvimos charlando. Y fue una charla muy linda donde pudimos glorificar a Dios y entender de que aunque pasemos por pruebas y por luchas, Dios está a nuestro lado. Quiero leerles unos versículos que están en el capítulo 49 del Génesis, Génesis capítulo 49. Ahí nos encontramos con la oración de Jacob. Jacob ora y profetiza sobre sus hijos. Y él, antes de morir, Jacob estaba ya antes de morir, así que siempre se dicen que las últimas palabras son importantes. Bueno, estas fueron las últimas palabras de Jacob, donde él ora y profetiza por sus hijos. Él llama a sus 12 hijos, define a cada uno por su carácter, por sus acciones, y les profetiza el futuro, ¿no? A muchos de ellos. Hasta que llegamos a José. Y quiero que prestemos atención en lo que Jacob le profetiza a José. Dice el versículo 22 del capítulo 49 de Génesis: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Son unos hermosos versículos que definen a una persona. En el caso de José, según su padre Jacob, inspirado por el Espíritu Santo, Jacob fue un hombre que dio fruto. Fue una rama fructífera, no exenta de pruebas. Dice que es una rama cuyos vástagos se extienden sobre el muro, deben trepar el muro.
que está junto a una fuente, ya vamos a ir viendo cada detalle, que le causaron amargura, lo quisieron matar, lo quisieron lastimar, pero él se mantuvo fuerte en Dios, su fortaleza estaba en Dios. Y nos podemos hacer dos preguntas acá importantes. La primera es, ¿cómo se caracteriza una vida que lleva fruto? Una vida que a los ojos de Dios y de los que nos rodean es fructífera, da, se brinda, da fruto. Y la segunda pregunta que nos viene a la mente es, ¿cómo es la victoria según Dios? ¿Es según los parámetros de la humanidad? ¿Es el éxito, el dinero, la fama, la victoria de la que Dios está hablando? ¿Cómo es una vida victoriosa según Dios? Y podemos empezar a responder esta pregunta siguiendo las palabras que Jacob había dicho, inspirado por el Espíritu Santo. Lo primero es que una vida victoriosa se caracteriza por el fruto que lleva. Puede haber frutos amargos, puede haber frutos malos, puede haber frutos venenosos, pero el fruto bueno, ¿cuál es la característica que tiene? Fíjese el versículo 22, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Es servicio. El fruto en la vida cristiana es servicio. Nosotros damos frutos cuando servimos a nuestros seres queridos, a la iglesia e inclusive a un mundo pecador, cuando somos luz y somos sal. Fíjense la descripción que da Jacob de este fruto. Está colocado donde puede recibir sustento. No dice que está colocado frente a una fuente, a un manantial, con agua, se nutre con agua. Y esto nos habla del cristiano que está en comunión con Dios, en comunión con su Espíritu Santo, en comunión con Dios y en comunión con la iglesia, con sus hermanos. Es nutrido, es fortalecido por la palabra, por las oraciones, por el servicio, por la comunión con Dios y con los hermanos. Está al lado de una fuente de agua, al lado de un manantial. Y también vemos que este fruto se extiende, va más allá, supera su propio lugar, va más allá para llevar frutos. Dice la descripción de Jacob que sus vástagos se extienden por el muro, o sea que sobrepasan su lugar para darle al vecino o para darle a otro. Es más allá de las dificultades, más allá de los problemas, de las pruebas, de lo que tenga que escalar, ese fruto sigue dando fruto. Hermanos, nosotros somos aquel que da fruto, aquel que bendice al otro, aquel que no piensa en sí mismo, sino que piensa en su prójimo. Y saben que hace un tiempo atrás conocí una historia de un pastor muy anciano en un pueblo, tenía una iglesia con un gran jardín. Y un día pasaron los jóvenes de la iglesia y vieron a este pastor arrodillado ahí en el jardín. Y como era un hombre muy anciano, los jóvenes se preocuparon, entraron a donde estaba el jardín de la iglesia y fueron a hablar con el pastor. Y cuando lo vieron, vieron que él estaba con una palita haciendo un pozo y pretendía enterrar como una ramita, no, un arbolito muy chiquito ahí en el jardín. Y cuando lo vieron le preguntaron, pastor, ¿qué es lo que está haciendo? Y el pastor le dijo, estoy sembrando un manzano. Era una ramita así chiquita. Y los jóvenes sabían que un manzano tarda mucho tiempo en crecer para poder dar fruto. Y los jóvenes le preguntaron, pero pastor, un manzano tarda mucho en crecer. Ellos sabían que el pastor era muy anciano y estaba enfermo,
Y el pastor le dijo, sí, yo estoy sembrando este manzano, plantando este manzano para el jardín de la iglesia, para que el día de mañana puedan, para que haya manzanas y pueda haber manzanas para disfrutar y para comer. Y los jóvenes le dijeron, pero pastor, usted no las va a probar, usted no las va a disfrutar. Y el pastor los miró y les dijo, pero ustedes sí. Como diciendo, no me importa si yo no como del fruto. Yo estoy plantando y estoy dando fruto para que los demás sean bendecidos. Siempre me impactó esta historia porque tiene que ver un poco con lo que es nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos que dar frutos y que otros coman del fruto. El fruto no es para nosotros. El árbol no disfruta del fruto, sino los niños, las personas que se acercan para ser saciados y para tener un momento de placer y para tener energías por medio de la fruta que ese árbol da. Mi hermano José fue una persona que bendijo. Bendijo a su padre con el ganado. Si vamos a Génesis capítulo 37, vamos a ver cómo José bendice a su padre. Toda la vida de José fue una bendición. Fíjense, capítulo 3, capítulo 37, versículo 2, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos, ¿no? Ya un poco vimos esto, pero José bendecía a su papá. Fíjense en el versículo 12, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. José bendecía a su padre, bendijo a Potifar, ahí en la cárcel, ordenó la prisión, ordenó la familia de Potifar, luego bendijo al faraón por medio de la interpretación de los sueños, y por último preservó la vida de su familia, cuidó a su familia en una época de gran hambruna y los hizo entrar en Egipto. Toda la vida de José fue una vida de bendición. Él bendijo a los que tenía alrededor. Y hermanos, decir que la vida victoriosa se caracteriza por el fruto que lleva, no es sino otra forma de decir que los cristianos estamos para servir a los demás. Y en la Biblia hay muchas historias de cristianos y cristianas que dedicaron su vida para servir a los demás. Dorcas, ¿recuerda? Esa preciosa mujer que cosía y tejía y bendecía tanto a los hermanos por medio de su trabajo, de la obra de sus manos. Otra característica es que la vida fructífera se caracteriza también por las luchas que tiene, las pruebas que tiene. Fíjese el versículo 23 de Génesis que estábamos leyendo, 49. Dice, le causaron amargura, le tiraron con flechas, dice la Biblia, le aborrecieron. O sea, pasó por muchas pruebas José. Acá se lo describe como víctima, ¿no? de ataques traicioneros de parte de enemigos que estaban escondidos, que desde lejos le lanzaban flechas para causarle daño y causarle tristeza. Hay 7, o puede haber más, conflictos que tuvo que librar José a lo largo de su vida. El primer conflicto lo tuvo con la envidia. Con la envidia. Fueron tentaciones, conflictos para salirse de eje, salirse del plan y el propósito que tenía Dios para su vida.
Vemos ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, el apóstol Pablo dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Podemos pasar por pruebas, por luchas, por tentaciones, pero el Señor nos ayuda. La envidia, hermanos, fíjense el capítulo 37 de Génesis, versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Estos patriarcas, los hermanos de José, vendieron a José por envidia, pero Dios estaba con él. Hechos capítulo 7, versículo 9, nos cuenta cómo Dios estaba con José. Tuvo que librarse también de la soledad, del estar solo en la cisterna. La cisterna era unos pozos que tenían como mínimo 4 metros de profundidad. Él solo al caer se debe haber lastimado. Y ahí estuvo solo. Y escuchaba el murmullo de sus hermanos, que se recuerdan que dije que se sentaban a comer y a disfrutar de una comida mientras su hermano estaba ahí en la cisterna. Su mente empezó seguramente a pensar, van a matarme, van a cumplir con la promesa de matarme, son mis hermanos. Y ahí en la soledad de la cisterna, escuchar cómo planean matarte y cómo planean matarte tus propios hermanos. La primera tentación o lucha fue con la envidia, la segunda con la soledad. Se puede estar a los 17, 18 años, 16, no sé la edad de José en ese momento, más solo que ver que tus hermanos quieren matarte. Los que te deben cuidar planean matarte. La tercera lucha, prueba, tentación que tuvo José fue la tentación sexual. ¿Recuerdan? Ahí se acercó la mujer esta, esposa de Potifar, para tentarlo, y dice que José huyó. Hermanos, nunca tropezamos de golpe, ¿eh? Nunca. Uno se va acercando. Y José hizo lo correcto, huir de la tentación. La cuarta prueba que tuvo fue contra la mentira, la calumnia. Esta esposa de Potifar, al ver que José lo rechazaba, lo acusó de haber hecho lo contrario que ella hizo, de haberla querido violar. Y contra esa mentira tuvo que luchar José y terminar en la cárcel. Hermanos, ¿por qué hay personas que hacen daño, no? Uno a veces se lo pregunta. ¿Y cómo pagó José ese daño? Miren, uno da lo que tiene. Esto es una ley universal. Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces da lo que tiene. Cuento una historia que una vez había un rey que le tenía mucha envidia a un hombre que era muy bueno, muy bondadoso y tenía una moral muy alta. Y a este hombre lo querían todas las personas, pero este rey no lo quería. Seguramente porque la forma de vivir de este hombre le mostraba su propio pecado. Y este hombre un día cumplió años. Y el rey mandó avisar de que iba a pasar a visitarlo y llevarle un regalo para el cumpleaños. Y este hombre se puso contento, porque dijo, uy, el rey va a venir a visitarme y a traerme un regalo de cumpleaños, y quiere decir que no es que me tiene tanta bronca. Y apareció el rey con toda su pompa, con todo su séquito. Abrieron la puerta de la casa de este hombre y el rey entró con una bandeja
tapada con un papel de regalo y le dijo, este es el regalo que te traigo. Y cuando abrió el regalo, en esa bandeja había basura. La basura que todos los días se tiraba en el palacio, el rey había mandado a juntarla, que se la pongan en una bandeja y que se la den. El hombre se quedó mal, pero no reaccionó. A los otros días, los próximos días, fue el cumpleaños del rey. Y este hombre fue a visitar al rey con una bandeja. Y en esa bandeja había flores de su jardín, había una joya, había una carta diciendo que amaba al rey, que lo quería. Y el rey cuando vio eso dijo, pero yo te había regalado basura. Y este hombre le contestó, uno da lo que puede, uno da lo que tiene. Hay gente que tiene basura para dar y hay gente que tiene cosas buenas para dar. Hay gente que lo que hace da mal olor y hay gente que lo que hace da buen olor, un buen aroma. Contra todo eso tuvo que pelear José. Hermanos, también contra la ingratitud. ¿Nunca le pasó hacer algo por alguien? Hacerlo desinteresadamente, pero esperar por lo menos un gracias y no obtenerlo. Cuando pasan los años uno se olvida de esas cosas. Hoy me hicieron recordar, hoy a la mañana me hicieron recordar. Resulta que fui a hacerle un favor a un amigo que quiero mucho, que está pasando por momentos duros, y me dijo, ¿podés pasar para hacerme un favor? Y yo fui porque lo quiero, es mi amigo. Y estábamos apurados los dos. Yo tenía que ir, solucionarle un problema y volver para seguir con mi vida. Entonces fui, le solucioné el problema y me fui rápidamente. Me olvidé, sinceramente me olvidé. Lo hice, es mi amigo, lo quiero, es mi hermano en Cristo, lo amo, lo hice. A las 2 horas me llama por teléfono y me dice, Ricky, mirá, llamo para agradecerte por lo que hiciste hoy, porque con todo el apuro me olvidé de agradecerte. Yo, la verdad, me da mucha alegría que él se acuerde de agradecerme, no hacía falta, pero yo tampoco lo esperaba. Yo tampoco lo esperaba porque es algo normal dar y recibir. Él me dio muchas veces a mí y yo le doy a él. Cuando pasan los años, estas cosas se van olvidando. A medida que envejecemos, no estamos tan pendientes. Pero la realidad es que muchas veces la ingratitud duele. Cuando tienen que hacer lo mismo por nosotros o ayudarnos en un momento, o por lo menos decir estamos orando por vos. El jefe de los coperos, ¿recuerdan? José lo salvó de la muerte. Y sin embargo, el jefe no le agradeció, se acordó mucho tiempo después. Y también tuvo que pelear con la prosperidad, porque dice que Dios lo engrandeció y Dios lo prosperó. Sin embargo, José siguió siendo fiel a Dios. Y por último, hermanos, una tentación muy fuerte. Fíjense ahí en el capítulo 50, versículo 15. 50, versículo 15. Oyendo, me pasé, 50, 15. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago por todo el mal que hicimos. Recuerdan que lo habían vendido. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José,
te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos, su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu Padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, y así los consoló y les habló al corazón. Qué hermoso que es esto, ¿no? José no solo que no se vengó, sino que también los perdonó. Dios, para cada prueba, le dio el poder para vencerla. Para cada prueba. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Esto fue lo que vivió José. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto, se caracteriza la rama fructífera por el fruto que lleva, el fruto de servicio que lleva, por las pruebas que pasa y también por el poder que recibe de parte de Dios. Dios lo apoyó en la prueba, Dios lo apoyó en la soledad, en la calumnia. Siempre, fíjense que los versículos dicen, pero Dios estaba con José. Venció la prosperidad al recordar que era Dios quien lo había puesto en ese lugar. Venció la tentación a vengarse por temor de Dios. Él supo que Dios había hecho todo para mejor. ¿Recuerdan lo que dijo? Dijo, ustedes planearon mal sobre mí, pero Dios encaminó a bien. ¿Recuerdan ese versículo de Romanos tan conocido? Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Lo recuerda bien? Y sabemos, qué increíble esto, ¿no? Saber, tener certeza, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Y él supo que Dios había hecho lo mejor. Y por último, hermanos, algo muy interesante. ¿Usted recuerda los nombres de los hijos de José? Fíjense el versículo 41, el capítulo, 41. Ahí José, que es nombrado gobernador de Egipto, en un momento de gran prosperidad de José, él tiene dos hijos. El primero se llamaba Efraín. ¿Sabe lo que quiere decir Efraín? La palabra Efraín, el nombre Efraín, quiere decir, Dios me hizo dar fruto en el lugar donde sufrí. Qué tremendo. Dios me hizo dar fruto en el lugar donde sufrí. Y su segundo hijo se llamaba Manasés. La palabra Manasés quiere decir, Dios me hizo olvidar. Me hizo olvidar las luchas, me hizo olvidar las pruebas, me hizo olvidar la ingratitud, me hizo olvidar el sufrimiento. El Señor me hizo olvidar. ¿Cómo es una vida que lleva fruto? Está en la decisión nuestra llevar fruto. Está en el estilo de vida que llevamos, que elegimos. Hace
muchos años atrás, muchísimos años atrás, 25 años atrás. Fuimos a visitar al pastor Caballero Yokú. Fue una tarde muy linda, hacía muchísimo frío. Me acuerdo que nos recibió a mí y a un querido hermano Omar en su casa de Quilmes. Íbamos a hacer un reportaje para una revista que teníamos en la iglesia. Y pasamos una tarde maravillosa que quedó en mi recuerdo para siempre. El pastor Caballero Yokú fue un hombre de Dios. Nosotros lo invitábamos mucho a predicar a nuestra iglesia y fue un gran escritor de libros. Y él me dio los secretos de su vida, ¿no? Yo le pregunté, ¿cómo definiría en 6, 7 palabras el secreto de la vida cristiana, ¿no? Y él me dio mojones, me dijo cosas. Lo primero que me dijo fue que el comienzo fue conocer a Cristo. Fue la gran decisión de su vida, conocer al Señor. Luego dijo, se comprometió a conocer la palabra, a conocer cada día más la palabra de Dios. Después tomó la decisión de servir al Señor. De muy jovencito él dijo, yo voy a servir al Señor todos los días de mi vida. Luego dijo, conocer una buena esposa que ame a Dios, una esposa que tenga el mismo sentir que él tenía y que juntos puedan servir al Señor y tener una familia cristiana. La otra clave que me dio fue la vida sencilla. Él me dijo que nuestra vida no se tiene que complicar, tiene que ser sencilla para que podamos dar fruto. Después me dijo cosas raras. Me dijo la biblioteca en la terraza. Yo le pregunté de qué hablaba, ¿no? Y fuimos. Y nos sacamos una foto en esa biblioteca. Esperen un poquito, les traigo algo. Me había olvidado de esto. Acá tengo la foto de ese día, que estoy con Caballero Yokú. Y bueno, resulta que esa fue la otra clave que me dio, la biblioteca en la terraza, los libros. Bueno, ese día yo me picó el bichito también por los libros, por estudiar la palabra, por prepararme. Él fue un hombre que vivió bien, Caballero Yokú, y que terminó bien también. Terminó predicando la palabra, murió, partió con el Señor, predicando la palabra. Me acuerdo que un día estábamos en un campamento y estábamos ahí todos reunidos y de repente yo lo vi a él que se había ido al comedor del campamento y había pedido un té. Y yo dije, esta es la mía. Y me fui a hablar con él, ¿no? Me contó que estaba escribiendo un libro y que no sabía si lo iba a terminar porque no estaba bien del corazón. Ya era un hombre anciano. Un hombre que vivió bien, que terminó bien y que dio mucho fruto para el Señor. Hermanos, oremos por tener vidas victoriosas según Dios. Oremos porque nosotros seamos ramas fructíferas, como lo fue José. José tuvo muchas pruebas, pero él buscó a Dios, y Dios estaba con José. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? En las pruebas, en las luchas, en las decisiones que tenemos que tomar, Dios está con nosotros. Hermanos, si un consejo podemos recibir en este día, es que nos tenemos que aferrar a Dios, a la fuente, al manantial, al agua de vida, que nos nutre, nos llena de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos bendecir a otro. Rama fructífera es José. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo video.